El acero es el aliado de la humanidad, por lo que buscar métodos que sean favorables para el medio ambiente será la prioridad de la industria siderúrgica en los próximos años. Buenos días, bienvenidos al cuarto Congreso Virtual CONADIAC 2023. Iniciaremos este tercer día con la conferencia titulada Acero Sustentable Gerdau Corsa. Sabemos que este es un tema que está empezando a sonar mucho en nuestra industria. Si tienen alguna pregunta o comentario, todos están facultados para abrir su micrófono, levantar la mano o escribirle en el chat a lo largo de nuestra conferencia. Con esto haremos más enriquecedor este diálogo. Para conocer más sobre este tema nos acompaña Rigoberto Torres Villeda, quien es ingeniero civil egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en diseño de estructuras. Inició su carrera profesional en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el área de proyectos para las plantas industriales. De 2005 a 2008, trabajó para Grupo Modelo en la gerencia de proyectos, donde llevó la gestión de administración de proyectos de inversión para modernización y nuevas plantas cerveceras. Ingresó a Gerdau Corsa en 2008, en el área de ingeniería de proyectos, donde ha coordinado diferentes proyectos de inversión como el Plan Gerdau Corsa Metálicos, la modernización de la acería de la planta La Presa y la ampliación del tren de laminación de la planta Tultitlán. Actualmente trabaja en el desarrollo de mercados de perfiles estructurales. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y el Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. Te agradecemos, Rigoberto, por acompañarnos. Bienvenidos. Hola Mariana, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues sí, vamos a iniciar esta charla. Como comentaba Mariana, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, pedir la palabra para resolverla en el momento y que vayamos avanzando con esta dinámica. El tema que nos trae el día de hoy es este tema de la sustentabilidad y cómo de alguna manera nosotros como una empresa acerera pues estamos contribuyendo en que el producto que nosotros ofrecemos al mercado pues de alguna manera tenga este contexto de sustentabilidad. La plática está centrada por un lado en cómo es que desde la fabricación del acero nosotros estamos ocupando ya materia prima con un contexto reciclado, que es la chatarra. Por otro lado, con el tema de las resistencias e innovaciones en los grados de acero que hacemos, pues también buscamos disminuir la generación de CO2 en la construcción. Y finalmente, cómo con estas innovaciones de procesos constructivos, pues también estamos buscando disminuir adicionalmente la emisión de CO2. Entonces, bajo esos tres contextos es como vamos a estar llevando la charla. Como les comento, pues el tema del origen de cómo es que nosotros hacemos el acero, pues como lo vemos aquí, el acero es una aleación constituida básicamente por hierro y carbono, obtenida de la fino de la rabio o directamente de la chatarra. Entonces, ¿cuál es la materia prima que nosotros vamos a tener? Principalmente va a ser el mineral de hierro o la chatarra. Y bajo esta idea, pues nosotros en México, en la empresa, las dos plantas que tenemos, perdón, están enfocadas a la producción de acero a través del reciclado de chatarra. Algunos datos relevantes sobre el tema de generación de CO2 y por qué este tema de sustentabilidad, como lo comentaba Mariana, que poco a poco creo que está siendo parte del día a día en nuestras actividades, en los productos que consumimos, pues es que como ustedes saben, estamos adheridos a los acuerdos de París, en el cual está el compromiso que para el 2050 logremos reducir en un 58% las emisiones de CO2. Bajo esta idea, nosotros como industria o sector acerero, pues emitimos cerca del 8% de lo que genera la industria pesada, que contribuye con un 40%. ¿Qué significa esto? Que cerca de 1.3% de las emisiones que se generan en el mundo están generadas por México como país. Esto nos lleva a que hoy en día el sector de las industrias en México, pues desafortunadamente no estamos tan adheridos a los temas ambientales, de tal suerte que casi el 16% de las grandes empresas son las que están cumpliendo con el tema normativo. Este es un dato del INEGI. Por otro lado, tenemos que el sector acerero, la industria acerera,
está con mayor adherencia, dado que cerca del 30% de las industrias en México del sector acerero estamos adheridos a las normatividades ambientales. Entonces, bajo este contexto, pues hoy en día tenemos otro dato que nos dice que en Latinoamérica cerca del 70% de las empresas acereras todavía producimos acero mediante el mineral de hierro, mediante hornos, altos hornos. Pero por otro lado, el 30% ya lo estamos haciendo mediante el reciclado de la chatarra. ¿Cómo es que funciona esto? Pues de alguna manera nosotros al ofrecer productos laminados, ya sea perfiles, ya sean varillas, ya sea ángulos, soleras, etcétera, tenemos que partir de la fundición de la materia prima y como les decía, puede ser mineral de hierro o puede ser la chatarra. En este caso, cuando nosotros trabajamos con mineral de hierro, es a través de los altos hornos y la emisión de CO2 que tenemos al ocupar este proceso, pues oscila entre los 2.4 y cerca de los 3 kilos de CO2 por kilogramo de acero producido. En contraste, cuando nosotros estamos haciendo el proceso de elaboración del acero mediante el reciclado de chatarra, pues esta emisión de CO2 puede reducirse a niveles de 1.2, a niveles de 1.8, dependiendo todo el proceso o gestión de fabricación de acero que se dé por la industria acerera. Y nosotros en Gerdau Corsa tenemos como objetivos para este año, pues estar por debajo de un kilogramo por kilogramo de acero producido. Entonces, es de alguna manera la forma en la cual nosotros estamos trabajando para contribuir en disminuir la emisión de CO2 al ambiente. Y pues como les comentaba, ¿cuál es nuestra principal materia prima? El chatarra. Para esto, pues nosotros tenemos que seguir todo un proceso de gestión para capturar la chatarra, hacer los procesos eficientes, tanto en lo que es el procesamiento de la misma, el manejo de residuos peligrosos. En algunas ocasiones no tenemos garantizada que la chatarra que captamos es 100% útil para el proceso. Tenemos que validar que no tenga residuos peligrosos y para ello pues tenemos todos estos permisos ante la Secretaría del Medio Ambiente para el manejo de residuos peligrosos, así como con la Secretaría de Energía. No estamos exentos. Por otro lado, en busca de garantizar el uso final de la chatarra, pues contamos con estas cartas de destino final, que llega a suceder en algunas ocasiones que nosotros podamos disponer de algún producto, algún enser, algún artículo como chatarra, sin embargo, pues algunos chatarreros puedan reutilizar o volver a colocar en el mercado estos productos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues manejamos estas cartas de destino final en el cual buscamos garantizar que la chatarra que se nos está entregando pues está cumpliendo con su objetivo final, que es un proceso de fundición para obtención de acero. ¿Cómo es que nosotros buscamos complementar en este tema de sustentabilidad la producción de acero? Pues por otro lado tenemos el uso de combustible, en este caso ya es gas natural en todo nuestro proceso. El reciclado del agua, estamos cerca del 100% del agua que utilizamos. ¿Cuál es este 3% que no logramos reutilizar? Pues es el que de alguna manera se evapora. Todo el proceso de fabricación de acero es en caliente, entonces la generación de vapores es constante y de ahí es que este 3% pues se va al ambiente. Por otro lado, todas nuestras plantas y todos nuestros procesos cuentan con un sistema de captación de humos y de polvos en el cual pues se van a captar todos estos polvos, en algunos casos polvos metálicos, que pueden ser materia prima para otros productos. Y como les decía, en el tema de certificaciones y acreditaciones, se está trabajando con la ISO 9001 para calidad, la ISO 14001 para medio ambiente y la ISO 45001 para seguridad y salud.
Todo esto ustedes lo pueden consultar en los documentos que conocemos como EPDs, que es la Declaración Ambiental de Producto. Esta ustedes las pueden descargar de manera pública en nuestro sitio web en guardaocorsa.com.mx. Ahí van a encontrar estos certificados de calidad para las 3 líneas de producto que nosotros trabajamos, en este caso la varilla corrugada, los perfiles estructurales y los perfiles comerciales. Y lo que se busca es mostrar todo el proceso de fabricación de acero, desde el reciclado de chatarra hasta la generación de residuos. ¿Cuál es una de las aplicaciones o usos que algunos clientes suelen dar a estos EPDs o declaraciones ambientales de producto? Pues es cuando ellos están buscando alguna certificación verde para el proyecto que estén realizando. Una de ellas es la certificación LEED, que es el liderazgo en energía y diseño ambiental, en el cual pues lo que buscan es que el proyecto que se está desarrollando tenga adherencia a estos 6 puntos que muestro en pantalla, que puede ser innovación en el diseño, que el proyecto tenga sitios sostenibles, que sea un proyecto con eficiencia en el uso del agua, que tenga el proyecto tanto la generación de energía y cuidado de la atmósfera, una calidad ambiental al interior, es decir, que no estemos abusando del uso de aires acondicionados, de sistemas de iluminación, y por otro lado, pues que los materiales y recursos utilizados pues sean reciclados. En este punto de materiales y recursos es donde el inversionista, al adquirir productos reciclados, puede tener parte de estos 13 puntos y en conjunto, pues obtener ya sea la certificación verde, la certificación plata, la certificación oro o la certificación platino. ¿Cuándo es cuando nosotros vamos a obtener esta certificación platino? Pues es cuando tengamos más de 80 puntos en la adherencia de estos 6 bloques que les comento. Proyectos que han tenido esta certificación platino, pues uno de ellos es la torre de BBVA Bancomer. Ellos tienen más de 80 puntos en estos 6 bloques y poco a poco creo que se está convirtiendo en un sistema de gestión de proyectos, más allá de buscar beneficios gubernamentales, se está convirtiendo en un sistema o en una gerencia de proyectos, en hacerlos cada vez proyectos más sustentables y proyectos que por consecuencia puedan obtener la certificación LEED. Algunos de los beneficios, pues es la reducción en los costos de operación, el aumento en el retorno de inversión del proyecto, el incremento en el valor de la plusvalía. Son proyectos que también los clientes finales cada vez buscan más. Si nosotros ofrecemos un proyecto en el cual va a haber eficiencia del uso de agua, va a haber menores costos de operación por temas de luz, por temas de amenidades, pues obviamente nuestros clientes van a ser proyectos que van a buscar y en consecuencia el aumento de la ocupación de los edificios va a crecer, así también el caso de manera directa con la rentabilidad. ¿Y qué sucede con los coproductos, con estos residuos que se generan en el sector acerero? Como yo les comentaba, pues nuestro proceso inicia con el reciclado de la chatarra, es decir, por un lado somos productores de acero y por el otro lado somos recicladores de chatarra. Pero finalmente hacemos el acero, todo nuestro sistema de gestión que yo les mostraba, el uso eficiente del agua, el control de polvo. Y lo importante aquí es que cerca del 80% de los residuos que se generan en el sector acerero, muchos de ellos pueden ser producto o materia prima para otras industrias. Aquí les muestro, por ejemplo, el caso del uso de la escoria. La escoria puede ser una materia prima para la elaboración de cementos, incluso puede ser sustituto del clínker, o también puede ser una materia prima para la construcción de caminos. ¿Qué función tienen las carreteras? Pues que es el agregado a través de estas trituradoras se empieza a cribar la escoria para obtener los diámetros que requieran los proyectos y pueda utilizarse ya sea en una base de terracería, en una subbase o, por qué no, también en una carpeta asfáltica. La generación de escoria
como lo vemos aquí en pantalla, es en volúmenes muy grandes y hoy en día cerca de casi 220,000 toneladas son las que se han logrado utilizar en diferentes proyectos carreteros. Algunos de ellos estuvieron colocadas en proyectos de la infraestructura de acceso al nuevo aeropuerto, al Felipe Ángeles, en la Ciudad de México. Otros los hemos ocupado en proyectos propios, otros cerca de la planta de Ciudad Sagún. Pero pues aquí el mensaje es que con todo esto, pues nosotros en el sector acerero no solamente reciclamos la chatarra, sino también estamos participando en este contexto de la economía circular, pues ya que cerca del 80% de los residuos pues son reaprovechados para otras industrias. Y una de las preguntas que muchas personas, muchos clientes se hacen, pues es el tema de calidad y certificación de los productos. ¿Por qué o cómo nosotros podemos validar que si un producto que es elaborado a partir del reciclado de chatarra, que en muchos casos pudiera representar que es un desperdicio, cómo es que nosotros garantizamos que es un producto que cumple en calidad y con las normativas? Pues para ello, en el proceso de fundición de la chatarra, toda acerera debe de realizar estas pruebas o ensayos químicos, en el cual se va a validar la composición química del producto y una vez que cumpla, se pasa al siguiente proceso que yo les mostraba en uno de los slides iniciales, que es el laminado, que es donde vamos a obtener el producto final. Y en este proceso o en esta parte de fabricación del acero, nosotros tenemos que hacer estas pruebas, ya sea mecánicas o pruebas físicas, en el cual debemos de validar que el producto cumple con esfuerzos de fluencia, con temas de deformación, con el esfuerzo de ruptura, de acuerdo a la normatividad con la que se está haciendo el producto. Un ejemplo del certificado de calidad es como el que yo les muestro, en el cual, pues, por un lado se especifica bajo qué normas se está haciendo el producto, y en consecuencia con esa norma se deben de cumplir con la composición química, es decir, toda la aleación química que tenga el producto, así con el resultado de las pruebas mecánicas. Entonces, con esto nosotros garantizamos que todo el producto que llega al cliente final, pues es un producto que cumple con la calidad y con la certificación de acuerdo a la normatividad que se está haciendo, llámese varilla, llámese perfil estructural, llámese placa, llámese lámina. Todos nosotros como acereros estamos comprometidos en entregar estos certificados de calidad. Entonces, con esta parte es como de alguna manera, mediante el reciclado de chatarra, pues nosotros estamos contribuyendo a ofrecer un producto sustentable al mercado de la construcción. Por otro lado, en el tema de las resistencias, yo les hacía énfasis, ok, ¿cómo se está trabajando también en resistencia? Si ustedes saben, pues recientemente se aprobó la actualización del reglamento de construcciones para la Ciudad de México, en el cual se actualizaron también las normas técnicas complementarias, pues para la construcción en acero, para la construcción en concreto, para cimentaciones, para madera, para mampostería. Y en esta actualización, pues resulta que ya también los parámetros de diseño que nos especifican estas normas, pues de alguna manera son más estrictos, más exigentes. Y con ello, ¿a qué nos lleva? Pues a que también nosotros en la innovación de productos tengamos que ofrecer pues productos con una mayor resistencia. ¿Qué sucede con esto? Que por ejemplo en el tema de la varilla, conocemos de línea comercial una varilla grado 42 de 4,200 kilogramos centímetro cuadrado. Sin embargo, pues podemos encontrar ahora en el mercado también la varilla grado 52, grado 56 y recientemente el reglamento ha especificado la varilla grado 70, es decir, de 7,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, bajo esta idea, pues nosotros como acereros también estamos innovando en los grados de varilla. Para ello tenemos que respetar o adherirnos a las normatividades vigentes, que en este caso
pues es la NMX B506 o la NMX B457 para el tema de grado 56. Y bajo esta idea es que nosotros ofrecemos una varilla de mayor resistencia al mercado, pero siempre existen ciertas dudas. ¿En qué sentido? Que nosotros cuando decimos tenemos una varilla de mayor resistencia, muchos constructores, sobre todo la gente que se dedica ya a la construcción, supervisores de obra que han visto temas de habilitado de varilla, pues luego nos preguntan, ok, pero ¿cómo es el tema de la ductilidad? ¿Qué tanta es la propiedad de deformación de la varilla? Aquí yo les muestro que hace rato les comentaba yo de las dos normas, la B457 o la B506, y estas normas, dentro de las variaciones que tiene, es el tema de la composición química. De tal suerte que una varilla grado 56 que es más resistente, pues su composición química en comparación a una grado 42 va a ser diferente, lo que nos va a permitir que las propiedades de deformación sean muy similares a una varilla grado 42. ¿Qué significa con esto? Pues que hoy en día los reglamentos de construcción que yo les comentaba, sobre todo el de la Ciudad de México, siendo la Ciudad de México un mercado donde los proyectos que se hacen, pues la principal o la condición crítica en el diseño es el tema sísmico, requerimos suministrar productos con alta ductibilidad, pues resulta que la varilla grado 56 tiene un comportamiento similar a la 42 y es la razón por la cual los reglamentos actualizados permiten que podamos utilizar este tipo de varilla para los proyectos en Ciudad de México. Siendo la Ciudad de México, yo creo que de los lugares en el país, en todo el país, donde la condición de diseño es un poco más estricta. Con esto el mensaje es que si la grado 56 está permitida utilizarse en Ciudad de México, pues en el resto del país creo que no tiene mayor tema. Y bajo esta idea es que nosotros nos dimos a la tarea de hacer un estudio de investigación con la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Azcapotzalco, para justamente validar estas propiedades de deformación en una varilla grado 56 y compararlas con la grado 42 y por otro lado validarlas con los reglamentos. La conclusión es que tiene deformaciones muy similares, cumple con el reglamento, como lo vemos ahí del 15%, ambas exceden este 15% de deformación, y este artículo, si alguno de ustedes quiere consultarlo, lo pueden ahorita consultar mediante este código QR. ¿Por qué? Porque también una de las conclusiones que llegamos, pues es que al utilizar una varilla grado 56, pues es posible, dependiendo de las características del proyecto, obtener ahorros en volumen hasta de un 22%. ¿Qué significa esto? Regresando al tema de sustentabilidad, pues que nosotros podemos aportar al mercado productos que ayuden a disminuir la huella de carbono o la emisión de CO2, pero ya en la construcción de un proyecto. Cuando nosotros revisamos estos parámetros o indicadores de CO2 en la industria de la construcción, pues encontramos que cerca del 50% que se genera de CO2 es producido por los materiales. Entonces, si nosotros ofrecemos al mercado esta varilla grado 56, pues va a haber proyectos en los cuales podamos reducir hasta en un 22% el uso de este material y contribuir así a disminuir el CO2 del proyecto de construcción de manera global. Por otro lado, otra de las preguntas es, entonces, ¿la varilla grado 42 tiende a salir del mercado? La respuesta es que no. La varilla grado 42 tiene nicho de uso, sobre todo aquellos proyectos donde la cantidad de acero de refuerzo que requiere no es tan alta y en aquellos proyectos de gran magnitud de alta densidad de acero de refuerzo, pues es donde va a ser posible utilizar la varilla grado 56. Y próximamente seguramente estaremos utilizando la varilla grado 7000. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista normativo, pues ya los reglamentos la están especificando. Ahora, otro de los productos o utilizaciones
siguiendo la línea de aceros largos que tenemos aquí en México, pues es con el tema de los perfiles comerciales. De igual manera, quien se ha dedicado al uso de este tipo de productos, pues habrá notado que anteriormente el perfil se hacía bajo la norma o bajo sí, bajo la normatividad A36. ¿Qué significa esto? Pues que el esfuerzo resistente de este tipo de producto era de 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Hoy en día, la mayoría de las acereras también ofrecen este producto, pero ya bajo la norma A529 o A572 en un grado 50. ¿Qué significa esto? Pues que ya el esfuerzo de fluencia está sobre los 3.515 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, un 30% más de resistencia que lo mismo. Digo, no es un beneficio lineal, no significa que vamos a tener un ahorro del 30% en material, pero si contribuimos a que a mayor resistencia del acero, pues podamos ocupar quizá el parámetro que les mostraba yo hace rato, de un 20, de un 15, de un 22% menos de material en comparación a las prácticas anteriores. ¿Y esto por qué es importante? Porque otro tipo de productos que encontramos en la industria del acero en México son los perfiles estructurales. Como ustedes saben, los perfiles estructurales también ya son bajo grado 50, pero cuando nosotros lo combinamos con una estructura que es un perfil comercial, por ejemplo, los ángulos, pues tenemos que tomar el grado del producto de menor resistencia. Anteriormente, si solo teníamos un grado A36, aún así que tuviéramos en las columnas el grado 50, pero en la armadura el grado A36, para diseño teníamos que utilizar el A36. Hoy en día, tener ya el mismo grado para los dos tipos de producto, pues ya podemos hacer más eficiente este tipo de proyectos al ocupar el grado 50 tanto en armaduras como en columnas. En el tema de los perfiles estructurales, como veíamos, pues igual la evolución de los aceros ha venido creciendo. Bueno, yo me he encontrado todavía con muchos clientes, con muchos diseñadores que siguen realizando proyectos bajo la normativa de un ASTM A36. ¿Qué significa con esto? Que están tomando para el diseño de los proyectos una resistencia de 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cuando el mercado de los perfiles estructurales hoy en día aquí en México, pues ya ofrece un grado 50, ya sea en A572, un grado 50 en A529 o un grado 60, perdón, en A572 también. Con esto significa pues que ya de 2.530 estamos pasando a los 3.515. Este es un esfuerzo que nosotros como equipo de desarrollo de mercado estamos haciendo en difundir pues a los diseñadores, a los constructores, que ya el acero que se está suministrando de manera comercial pues ya es un acero grado 50 de 3.515 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con una resistencia mayor en comparación a un acero A36. Y surge la misma pregunta que nos pasa con el tema de la varilla. ¿Cuál es el comportamiento de ductilidad? Porque a mayor resistencia, pues es un acero con propiedades más rígidas, es un acero sin deformación, es un acero quebradizo. Y pues parte de la explicación es esta tablita que les muestro, ¿no? O sea, cómo es que nosotros logramos dar mayor resistencia sin comprometer el tema de ductilidad. Anteriormente, como lo veíamos al inicio, pues resulta que el acero surge de esta composición de mineral de hierro y del carbono. Y sí vemos que el carbono, a mayor porcentaje de carbono, tenemos mayor resistencia, pero como podemos ver, disminuyen las propiedades de ductilidad, de tenacidad, pero se ha encontrado que para conservar estas propiedades podemos agregar algunos otros elementos, por ejemplo el fósforo, por ejemplo el niobio, por ejemplo el níquel, que nos contribuyen a mantener estas propiedades de ductilidad,
de tal suerte que cuando nosotros miramos la composición química de un ASTM A36, pues vemos que partíamos solo de 5 aleaciones químicas y hoy en día con un A992 estamos sobre 11 elementos químicos. Entonces es parte de la innovación que en el tema de material se está haciendo, en el cual estamos generando mayor resistencia, pero no se está comprometiendo el tema de ductilidad y confirmado está que en los reglamentos de construcción, los que les digo que se acaban de actualizar, pues dentro de la normativa de materiales, para el tema de aceros estructurales, está aceptado el poder utilizar una 572 grados 50 o un A992. Entonces, es parte de la innovación que se está trabajando en el tema de aceros. Y pasando ya hacia el final de la charla, en esta última parte, es cómo es que se puede generar esta sinergia entre lo que es la construcción en acero y las innovaciones en procesos constructivos. Aquí les muestro este proyecto a raíz del sismo del 2017. Fue que varios edificios en Ciudad de México sufrieron daños. Uno de ellos es este que se ubica en la calle de Ámsterdam, y el Instituto de Seguridad de las Estructuras, quien dictaminaba qué edificio se remodelaba, qué edificio habría que demoler, dictaminó que este edificio tendría que ser demolido. Al dictaminar esto, pues este edificio, este inmueble, entraba en el plan de reconstrucción de la ciudad, tenía un financiamiento para la construcción y lo que nosotros hicimos fue proponer una estructura de acero para un proyecto que inicialmente había sido un edificio en concreto. La solución fue proponer un edificio de acero, pero con la implementación de estos disipadores sísmicos. Los disipadores sísmicos son estos elementos que vemos en color amarillo, lo cual nos va a permitir tener un mejor comportamiento estructural del edificio ante eventos sísmicos. Y por otro lado, para este proyecto en específico, que era un edificio de alrededor de 650 toneladas, pues tuvo una disminución en volumen de casi el 7%. Entonces, igual, ¿no? Aquí lo que buscamos es generar propuestas eficientes para el tema de un edificio vertical, con una geometría un tanto irregular. Es un edificio con un área semicircular, pero con esta interacción con disipadores sísmicos, pues es que se logró hacer una propuesta que técnicamente cumpliera y que en el tema de volumen nos implicara este ahorro de casi el 7% de material. Un proyecto que revisó el Instituto de Seguridad de las Estructuras y que finalmente autorizó para su construcción, y bueno, creo que ha tenido buenos resultados. Otra manera en la cual buscamos optimizar el tema del uso del acero para justamente contribuir y disminuir esta emisión de CO2, pues es a través de el eficientar en las estructuras, sobre todo estructuras secundarias. Este es un proyecto de un edificio en San Luis Potosí, en el cual se hizo una propuesta estructural en acero, y lo que se le planteaba al cliente es que toda la estructuración de las vigas secundarias del edificio fueran vigas expandidas. Quizás ustedes ya las hayan visto en algunos proyectos, pero estas vigas nos ayudan en el contexto de una viga secundaria para soportar cargas verticales, no incide con la rigidez del edificio, aunado que por la ubicación, pues las condiciones de sismo, las condiciones de viento en San Luis Potosí no son tan críticas en comparación con la Ciudad de México. Fue posible hacer esta propuesta, y esta propuesta lo que permitió fue generar un ahorro de volumen de cerca del 12% en todas las vigas secundarias. Entonces, igual, ¿no? Lo que se está buscando es generar este equilibrio entre una propuesta innovadora, una propuesta nueva, con una propuesta tradicional, por decirlo así, en el cual tengamos esos beneficios tanto
de tema de material como de proceso constructivo. Algo que nos comentaban y nos cuestionaban en este proyecto es, ok, es un ahorro en volumen, pero ¿qué sucede con el proceso constructivo? Tenemos que hacer el corte, tenemos que aplicar soldadura y afortunadamente hoy en día tenemos ya también bastantes fabricantes donde su proceso de fabricación de las estructuras está tan automatizado que este tipo de trabajos pues no generan ni requieren de mayor equipos, de mayor tiempo para la elaboración de las vigas expandidas. Entonces, es otra de las propuestas que se están haciendo en aquellos proyectos que lo permitan. No es una propuesta que pueda ser aplicada a cualquier tipo de proyecto, sino se tienen que ver sobre todo estas condiciones de diseño, condiciones críticas como son temas sísmicos, como son temas de viento, para determinar si aplica o no este tipo de solución en este tipo de proyectos. Hemos presentado proyectos pensando en la estructura, pensando en superestructura, en todo lo que nosotros vemos. Pero parte de estas innovaciones también se están ahora transmitiendo al tema de las cimentaciones. De igual manera, esta solución de cimentación profunda con pilotes de acero está ya especificada en el reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Hay bastante incertidumbre, muchos mitos en torno a esta solución. ¿Por qué? Porque es una solución nueva aquí en México, es una solución que todavía no se generaliza su uso y pues sobre ella está qué sucede con la corrosión, qué sucede con la capacidad de carga, cuál es el tema de adherencia. Sin embargo, pues todos estos puntos hoy en día ya están más aterrizados, ya se ha comprobado que no hay un tema crítico con la corrosión para un elemento enterrado, no hay un tema crítico con la adherencia y resultado de ello pues es que ya está especificado en los reglamentos. Desde el punto de vista de proceso constructivo, y por eso les muestro este ejemplo, pues es que el proceso constructivo es muy simple en comparación con otra solución, ya sea una pila prefabricada o una pila colada en sitio o un elemento prefabricado hincado a golpes. Hoy en día los proyectos de construcción nos demandan o tienen ciertas características muy especiales. Son proyectos muy pequeños en área, como es el que vemos aquí, un área de casi 9 metros de frente una longitud de 9 metros de frente por 17 metros de fondo, un área muy pequeña. Por otro lado, las colindancias, como lo vemos aquí en la imagen, por un lado tenemos un edificio relativamente nuevo y por otro lado una construcción muy irregular. Entonces, el proceso constructivo tradicional de hacer el hincado por golpes, de hacer una perforación, de extraer todos estos lodos bentoníticos, pues justo, ¿no? Generan mayor contaminación, se genera más CO2 en el proceso constructivo y al usar elementos de acero, pues prácticamente es un proceso lineal porque únicamente dependemos, como lo vemos en la imagen, de tener la grúa, de tener el vibrohincador y de tener el material. En este caso, los pilotes que se utilizaron fueron de 24 metros, de 21 metros de longitud. Entonces, lo que se hacía era utilizar una viga de 12 metros, generar una conexión, hacer la conexión para colocar la longitud restante y ese era todo el proceso constructivo. Un proceso constructivo que nos llevó no más de 26 días en colocar todos estos 60 pilotes y lo importante, ¿no? No se tuvo generación de residuos, no hubo impacto en el tema de ruido porque todo era por medio de vibración, no era por medio de golpe. La emisión de ruido que se registró pues estaba en los decibeles permitidos por la norma de protección civil. La vibración que se generaba hacia las colindancias vecinas no era de importancia, de tal suerte que no comprometía la estabilidad de los vecinos, sobre todo la casa que vemos del lado izquierdo, un inmueble de construcción irregular, ya un inmueble con muchos años de vida.
y pues el proyecto se concluyó de manera satisfactoria en este periodo de 26 días. Entonces es parte de los proyectos que se están haciendo donde pues el tema del acero, por las bondades que dan en el tema del proceso constructivo, pues abonan a que estos sean proyectos más rápidos, con menos generación de desperdicios y pues aunado a ello o contribuyendo por un lado a tener proyectos más rápidos, pero por otro lado a seguir preservando el tema de sustentabilidad, es decir, no comprometer ni afectar al ambiente. Y en el tema de cimentación, nos han preguntado, ok, la solución en acero es viable para qué tipo de proyectos. Pues como lo vemos aquí en las imágenes, el edificio el proyecto que les mostré fue un edificio, es decir, un edificio vertical, pero este otro que les muestro es un proyecto industrial. Es la cimentación para unos tanques de almacenamiento, acá en una planta industrial en Halostock. Y lo mismo, aquí se colocaron 84 pilotes de 24 pulgadas, igual en un tiempo muy corto, y en volumen fueron alrededor de 314 toneladas. Como les digo, como proceso constructivo, lo único que requerimos es generar estas uniones soldadas. ¿Por qué? Porque las vigas que se suministran, pues es en longitud comercial y esta longitud es de 12 metros. Finalmente, eh, continuando con este tema del proceso constructivo, nosotros estamos desarrollando esta propuesta de proyectos, como nosotros llamamos proyectos modulares. ¿Qué significa esto? Generar proyectos de construcción, llámese casas habitación, escuelas, hospitales, todo proyecto, pero bajo el contexto modular. Y toda esta fabricación nosotros la hacemos en nuestras plantas, en este caso la planta que tenemos en Tultitlán. Ahí habilitamos toda la estructura, todo este habilitado consiste no solamente en hacer la estructura, sino también se genera toda la instalación de servicios, ya sea agua, ya sea instalación eléctrica, instalación sanitaria, todo el tema de acabados, cristalerías o herrerías, de tal suerte que cuando sale el módulo de nuestra planta, pues debe de salir como lo vemos aquí en la imagen. Módulos prácticamente terminados, únicamente con trabajos mínimos al momento de hacer los ensambles en obra. Y esto nos permite que en obra tengamos un menor tiempo en ejecución de proyectos. Proyectos de casas habitación que no nos llevan más de 20 días en montar y terminar la casa en el sitio, pues lo mismo, estos procesos constructivos, pues que van a contribuir a disminuir esas emisiones de CO2 y contribuir a que el construir con acero, pues nos ayude al tema de sustentabilidad con el ambiente. Entonces, es otra de las propuestas que se está teniendo en el sector acerero, esta construcción modular, y como les digo, la aplicación que podamos tener para este tipo de proyectos, pues es muy diversa. Al final, lo que siempre se trata de respetar es estas propuestas arquitectónicas que nos dan los arquitectos. No pensar que al ser una construcción modular y como lo vemos aquí en las imágenes, pues únicamente nos den como resultado estructuras cuadradas, estructuras sí, ortogonales en la mayoría de los casos, sino siempre buscamos de respetar y trabajar la propuesta arquitectónica. Con esta propuesta arquitectónica lo que nosotros vamos a hacer es generar el proyecto estructural, hacer todo el modelado BIM para establecer todas las instalaciones, todos los acabados y de alguna manera tener muy claro todo el alcance que va a llevar el proyecto para que al momento de su fabricación no quede ningún servicio faltante, todo quede acorde a los requerimientos de los clientes y esto empate con la propuesta arquitectónica que se dio en un principio. Pues bien, con esto estaríamos terminando la plática. Si alguno de ustedes quiere seguirnos, nosotros tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestro canal de YouTube, para que ahí igual de manera constante estamos haciendo publicaciones
y ya en algo específico, pues también puedan acceder a nuestra biblioteca digital o si lo requieren tener una aclaración más específica, pueden buscarme, aquí les comparto mis datos de contacto y si hubiera alguna pregunta, alguna duda al respecto de la charla, pues creo que tenemos todavía un espacio ahí para preguntas. Pues Mariana, te cedo la voz. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Rigoberto. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede encender su micrófono. Yo sí tengo varias. Escuché en una conversación, pero era como más entre plantas, sobre de que ya les estaban como exigiendo mucho a las plantas esto del acero sustentable. Pero yo como distribuidor, a mí el cliente final, o sea, ¿cuándo me va a pedir a mí eso? ¿Sí crees que ya el cliente final ya lo empiece a pedir? ¿O cómo se va, así como que cómo se va a trasladar toda esta filosofía hasta mi cliente final? Sí, mira, todavía no es así como una práctica, Ajá. pero como les comentaba, ¿no? Hay clientes que ya están buscando estas certificaciones tipo LEED. Entonces, cuando, digo, y un caso muy conocido es Torre Vancomer o BBVA. Es un proyecto que buscó esta certificación. Otro proyecto que también se estaba trabajando con esta certificación fue el aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco. Entonces, estos clientes, cuando nos pedían los productos, ya nos pedían esta certificación, o sea, el certificado de origen del acero. Y por eso es que se generaron los EPDs, las declaraciones ambientales de producto. Ahí se consulta. Entonces yo creo que es como una parte de cultura. Poco a poco vamos a ir Sí. migrando a ese tipo de construcciones verdes. Como les comentaba también, por otro lado, el sector acerero pues está migrando poco a poco de hacer la producción en altos hornos con mineral de hierro a el reciclado de chatarra. Hoy en día, si anteriormente estábamos 100% mineral de hierro, pues creo que hoy ya vamos en 70% mineral de hierro, 30% chatarra, y la curva o la intención es que esta curva se invierta, que el día de mañana estemos hablando de un 70% de chatarra en la producción de acero y quizá un 30% en mineral de hierro. Un dato que nos pasaban es que, por ejemplo, en Europa casi ya llegan al 50%. 50% de acereras que hacen el producto a partir de mineral de hierro y 50% a partir del reciclado de chatarra. Entonces yo creo que sí es un proceso que va a ir creciendo. Ya son varios proyectos que están trabajando este tipo de certificaciones y ellos son los que nos piden el producto sustentable o con origen en el reciclado de chatarra. Entonces, en el certificado de origen, ahí ya viene que es acero sustentable. Entonces, yo ya con eso ya puedo, o sea, decirle a mi cliente si es acero sustentable. Sí, sí, en el certificado como tal, de calidad no, pero En el, si tú lo requieres, todas las acereras que trabajamos el reciclado de chatarra, te ujú. podemos dar esas cartas. Y Ah, ok. muchas veces requieren la carta para certificación LEED, Ujú. entonces también podemos generar esa carta. Ah, ok. Otra pregunta. Hablaste sobre la innovación de los materiales y cómo pueden ser mucho más eficientes, pero siempre tenemos clientes que ya están casados con, es que yo siempre te pido varilla, así, así, así. ¿Cómo hacerle para convencerlos de, oye, es que si metes esta, te puede ir mejor? Sí, justo es lo que nosotros igual hemos encontrado, o sea, la especificación del producto, pues muchas veces parte desde el diseñador. A lo mejor el distribuidor pues ya trata con el cliente final, pero ya trae el antecedente de lo que le especifica el diseñador. Entonces, parte también de lo que aquí en el equipo estamos haciendo es acercarnos con esos diseñadores, darles a conocer que existen ya nuevas resistencias, que los reglamentos ya lo están especificando y lo que les mostraba, ¿no? El ejercicio, el proyecto este que hicimos, porque dudas siempre surgen. Entonces lo que hicimos fue generar el proyecto de investigación, disipar esas dudas y ahora lo que estamos buscando es a través de los diseñadores darles todas estas informaciones en torno a las nuevas resistencias
Pero igual, si algún distribuidor de los que nos estén acompañando requiere algún acompañamiento para este tipo de clientes, pues nosotros con gusto podemos apoyar. Si es algo que también, así como el tema de sustentabilidad del reciclado, aún todavía no nos los piden, pues igual hay clientes que están casados con una varilla grado 42 de toda la vida y difícilmente piensan en una grado 56. Sin embargo, pues es algo que poco a poco va a ir creciendo, sobre todo porque los proyectos o los tipos de proyecto que también se están dando, pues ya no nos estamos quedando en edificios de 30 niveles, ya los edificios cada vez son más grandes, más altos y el requerimiento de materiales también va creciendo. O sea, no va a haber un proyecto que la varilla de grado 42 sea suficiente para el diseño. Entonces yo creo que poco a poco vamos a ir migrando también, pero aquí si lo requieren, también con gusto podemos apoyar para abordar y dar el soporte técnico ante este tipo de clientes. Y para este soporte técnico, tal cual te hablamos a ti para que nos ayudes con alguien. Sí, Okay. sí, aquí les compartí los datos, me pueden buscar y con gusto podemos entablar esta comunicación. Okay. Oye, los proyectos modulares está bien interesante, pero ahí, a ver, yo quiero hacer mi casa en Guadalajara, te mando mi proyecto y tú me lo puedes hacer modular, ¿o cómo? Sí, Ok. sí, no, o sea, si tú tienes el proyecto arquitectónico, nos compartes el proyecto arquitectónico y bajo esa base hacemos la propuesta estructural en un contexto modular. Si solamente tienes la idea, se ha desarrollado igual, pueden buscarnos como México al Cubo y ahí hay una herramienta que es para que tú puedas diseñar tu casa. ¿Cuál es otra de las propuestas que estamos ofreciendo? Es que tú, por ejemplo, ahora tienes la necesidad de una casa pequeña, porque a lo mejor eres soltera, o te acabas de casar. Pero esta casa, con esta plataforma, tú puedes ir creciéndola en base a tus necesidades. Entonces dices, yo parto con esta base, pero en 5 o 10 años quiero terminarla así. Y en la plataforma tú puedes hacer toda la casa con esa premisa y también tú definir el tipo de acabados que quieres. Es una herramienta como de prediseño, ya que tú tengas la idea, pues ahora sí ya la aterrizamos con ya una propuesta formal. Y ahora, ¿tú armas en Tultitlán y lo distribuyes a toda la República? Sí, ahorita la idea, digo, estamos trabajando mucho en el centro, pero la idea es cubrir todo el país. Bueno, está muy interesante. Digo, yo ya me excedí con las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Que pueden abrir su micrófono. Bueno, parece que no. Pues Rigoberto, te agradezco muchísimo por tu presentación, por compartirnos esta experiencia y por darnos tus datos para poder contactarte. Muchísimas gracias. En la siguiente conferencia la vamos a tener a las 11 de la mañana. Está a cargo de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular con el tema Perspectivas del Robo de Carga 2023. Muchísimas gracias. Gracias, buen día.